La magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral, Blanca Alfaro, confirmó que desde mayo se suspendió el pago de salarios de los 4 magistrados titulares que son procesados dentro del caso TREP. Blanca Alfaro indicó que se creó un bolsón para resguardar los sueldos. Bueno, acuérdense que la resolución del juez dice que se le suspende de sus labores. Se creó un bolsón en el Tribunal Supremo Electoral para poder resguardar los salarios de ellos, porque es injusto todo lo que ha pasado. Son personas que le dieron a este país el desempeño, su trabajo, y sobre todo nosotros podemos dar fe que lo que pasó en el evento electoral 2023 fue un trabajo de altura, fue un trabajo de excelencia, y que precisamente mis compañeros coadyuvaron a esa alternanza del poder, a ese fortalecimiento institucional democrático del país, también a esa confianza hacia los ciudadanos de que nosotros los guatemaltecos somos hombres y mujeres exitosos con nuestro proceso electoral. Los sueldos de los magistrados titulares Irma Palencia, Ranulfo Rojas, Gabriel Aguilera y Maynor Custodio Franco fueron suspendidos desde abril del 2024, luego que la Sala Primera de Apelaciones resolviera modificar las medidas sustitutivas. Bueno, hablemos entonces de ese tema, los salarios suspendidos. ¿Qué dice la magistrada presidenta del Tribunal Supremo Electoral? Pues bueno, la magistrada presidenta Blanca Alfaro dio a conocer que los magistrados que enfrentan un proceso en el caso TREP tienen retenido el pago de sus honorarios desde mayo, por lo que está haciendo una consulta a la Contraloría General de Cuentas al respecto. La magistrada hizo el recordatorio que la resolución del juez dice que se les puede suspender de sus labores. Se creó un buzón en el TSE para poder resguardar sus salarios. Añadió que el evento para poder resguardar este evento de electoral 2023 fue un trabajo de altura, un trabajo de excelencia, y bueno, se están dando estos procesos. Resulta que la Sala Primera de Apelaciones conoció una apelación presentada por el Ministerio Público y aunque confirmó la libertad para los magistrados Irma Palencia, Gabriel Aguilera, Rafael Rojas y Maynor Franco, aumentó el pago de la fianza y les prohibió acercarse al Tribunal Supremo Electoral y ejercer el puesto. La apelación se promovió ante la inconformidad de la Fiscalía de Delitos Administrativos por la resolución que dictó el Juzgado 12º Penal, que procesó únicamente por un delito a los 4 magistrados y les concedió una fianza por 100,000 quetzales. Además, les permitió continuar con sus labores. Vamos entonces a hacer un poco el análisis legal sobre esta situación. Retención de salarios. Legalmente, ¿qué procede? ¿Es viable, es legal esta situación que, bueno, ellos no puedan desde mayo percibir su salario? Sí están han estado en ciertas funciones, han estado enfrentando un proceso, pero ¿qué dice la ley, Fernando? ¿Ellos pueden o no pueden recibir su salario mientras están en este procedimiento donde no han sido condenados, sino que están precisamente en el desarrollo de él? Bueno, básicamente cuando hablamos de derecho de trabajo, tenemos que entender que hay 2 partes involucradas, una parte patronal y la parte trabajadora. Entonces, ¿cuál es el vínculo que los une? Básicamente, la prestación de la fuerza laboral del trabajador para el patrono, en cuanto a que existirá una jornada específica que determina la cantidad de horas que va a laborar la persona por día y por semana. A cambio de esta fuerza de trabajo, pues el patrono se compromete a darle una cantidad dineraria, una cantidad en dinero llamada salario, y por supuesto ahí es donde tú encuentras ese balance entre la fuerza que el trabajador le otorga en materia de su experiencia, de su conocimiento, pues la jornada de trabajo que le presta diariamente al patrono, y el patrono pues adquiere la obligación de enfrentar semanalmente, quincenalmente, mensualmente, la obligación de prestar ese pago, de dar ese pago a cambio del trabajo que está recibiendo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando esta relación jurídico-patronal se ve entorpecida, se ve pausada? Bueno, tenemos que entender que hay aspectos que el Código de Trabajo permite en cuanto a superar lo que establece como garantías mínimas este cuerpo legal, el Código de Trabajo. Y vamos a entender que tanto a nivel de la iniciativa privada como en el sector público pueden existir
convenios entre los trabajadores y el patrono, pactos colectivos, que es así como se conoce dentro del código, que le permite al grupo de trabajadores percibir mayores ventajas, mayores beneficios de lo que pues, este estatuto laboral establece en su contenido. El pacto colectivo obviamente puede tener una diversidad de aspectos que obviamente se van a traducir en ventajas para los trabajadores. Y toda vez estos sean ratificados por patrono, por trabajadores y por supuesto sea puesto en conocimiento de la autoridad competente, pues naturalmente esto cobra vigencia. Si un pacto colectivo tiene una normativa que beneficia a los trabajadores en función de que continúen percibiendo su salario, a pesar que exista una normativa, en este caso una sentencia o una prohibición, más que todo es una prohibición, no una sentencia, porque aquí no hemos llegado a sentencia, una prohibición por parte de una autoridad judicial, definitivamente vamos a acatar lo que establezca el aspecto del convenio que se llevó a cabo entre trabajadores y el patrono. Pero, ojo, nunca puede superar a lo que establezca una ley ordinaria, que en este caso sería el Código de Trabajo. Entonces, si hay una suspensión de la relación jurídico-patronal, definitivamente la pregunta es, ¿debe seguir percibiendo ese trabajador su salario? Entonces nos vamos a ver qué es lo que dice el pacto colectivo, para ver si hay alguna normativa que establezca ese derecho del trabajador suspendido de percibir todavía su dinero, su salario. Nos damos cuenta que en la mayoría de veces y en la mayoría de casos, un trabajador quien ha recibido por una orden superior, que en este caso es un juzgado, de no recibir o no estar, uno, en el lugar de trabajo, porque se le prohíbe por X o Y circunstancia, como es el caso de los magistrados del TSE. Dos, que se les suspende en sus labores diarias, es decir, no pueden ejercer esa relación jurídico-patronal. Entonces, la lógica te dice, bueno, ¿y entonces dónde está el vínculo que obliga al patrono a entregarle su salario mensualmente a estos trabajadores? Ahí es donde viene la decisión de la única magistrada que, pues en este caso, continúa en funciones, que es la magistrada presidente, y obviamente que tiene sobre sus hombros todo el ámbito y las decisiones jurídico-administrativas que conllevan, pues obviamente, a lo interno del TSE. Ella determina que definitivamente se suspendió la relación jurídico-patronal y que esa suspensión es lo que le da a ella, pues, el derecho y la determinación de definir que no se siga pagando porque no existe un trabajo a cambio. Y esa es la situación jurídica que en este momento están viviendo los señores magistrados. ¿Es legal? ¿No es legal? Por supuesto que el código lo permite. Es una de las formas en cómo se establece esa obligatoriedad de que tú como trabajadora, yo como trabajador, le presto mis servicios a una institución pública o a una empresa privada y naturalmente tengo que cumplir con cumplir con la jornada, entregar el producto y por supuesto tener una supervisión directa de mi patrono hacia lo que yo estoy haciendo. Solo así y así es como tú vas a tener el derecho de percibir tu salario. De lo contrario, no. En este caso sabemos, un proceso legal es lo que aquí pues tiene pues esta incertidumbre, ¿no? Que llevará incluso a la consulta a la Contraloría General de Cuentas respecto a la retención. Pero sabemos, y algunos han indicado, por ejemplo, cuando se da a conocer, bueno, ellos van a poder continuar, pero pues mientras está el proceso tienen que también enfrentar, y algunos cuestionaban, bueno, pero ¿por qué no lo separan del cargo también? Recordemos también, y quiero que nos amplíes un poco sobre este aspecto, Fernando, porque no hay una sentencia en firme que pueda entonces establecer la culpabilidad de estas personas, gozan de la presunción de inocencia. Claro, totalmente. Esa presunción de inocencia termina hasta el momento en que el juez, a cargo de tomar la determinación con base en una sentencia emitida pegada a derecho, determina que esa persona es culpable. Y entonces ahí ya viene ese aspecto de verle a esa persona y entender que el derecho ha tomado una decisión sobre él o sobre ella, no importa si es hombre o mujer, que sea o no culpable. Pero ojo, eso puede ser la sentencia en primer grado. Existe entonces la permisibilidad, la acción en segunda instancia a través de una apelación para poder pelear lo que
primera instancia esa sentencia definió. Es decir, acá no se va a dilucidar esto hasta que llegue a la última consecuencia, que será normalmente un conocimiento de un amparo que, pues, a través de la decisión normalmente de la Corte de Constitucionalidad, determine ya en ese último momento procesal para las personas involucradas y, por supuesto, a la parte patronal, que en este caso es el Tribunal Supremo Electoral, si al lugar o no al lugar todo lo que se haya venido conociendo en primer grado y en segundo grado en materia de las instancias correspondientes. Así que eso es lo que sucede con ellos ahora mismo. Por supuesto que en este momento, como tú bien lo indicaste, no se puede hablar de una culpabilidad porque esa garantía, ese dogma que está contemplado en nuestra Constitución Política de la República, pues les ampara al día de hoy ser considerados unas personas inocentes hasta que no se pruebe lo contrario dentro de un juicio a través de la autoridad competente. En un debido proceso que por supuesto se debe seguir. Claro. Fernando, en este caso, por ejemplo, planteemos escenarios. Sí. ¿Qué pasaría si sea el caso en el que ese salario está retenido, muy bien, desde mayo? Así es. Resulta que en uno de los escenarios que ellos sean encontrados culpables, digamos, ¿qué pasa al final con el monto total? Al final se les libera a ellos, se queda ahí congelado. ¿Qué podría pasar ante un escenario como este? Bueno, tenemos que comprender que son dos materias completamente diferentes. Una materia es penal, ¿verdad? La que están enfrentando. Se les está imputando una serie de delitos que ellos tendrán que dilucidar si es cierto o no es cierto, ¿a través de qué? La prueba que ellos realmente de descargo puedan presentarle al juez competente para que él o ella determine con su conocimiento en materia de lo que dice la norma, aplicación de jurisprudencia, aplicación de doctrina y por supuesto la sana crítica como característica única de los jueces, pues ahí se pondrá un punto final a esa parte, a esa etapa procesal con la sentencia. Materia penal. Muy aparte es el ámbito laboral. Y si hay una suspensión en la entrega de los salarios, pero ellos aún continúan siendo parte del recurso humano, y recordemos, no importa que sean magistrados titulares o suplentes, siguen teniendo la calidad de trabajadores de la institución, es decir, el vínculo jurídico patronal, es decir, todo el ámbito laboral no se pierde. ¿Hay una suspensión de sus derechos en materia de percibir su dinero? Sí, pero ese dinero está allí y el tiempo que perdure ahí estará. Y en el momento en que ya esto llegue a una consecución, a un punto final en la materia penal, pues ellos a través de sus abogados en materia laboral podrán solicitar la entrega de ese dinero que les corresponde porque no se rompió en ningún momento el vínculo jurídico patronal. Muy aparte es cuando, en este caso, por ejemplo, la magistrada presidenta del TSE iniciara un proceso de destitución, un proceso en donde ellos dejaran completamente su cargo y se rompa ese vínculo. Entonces ahí se procede a hacer la liquidación correspondiente, ¿verdad? Hay que obviamente ver cuáles son las condiciones que contiene el pacto colectivo de condiciones de trabajo, que si mal no recuerdo en el Tribunal Supremo Electoral disfrutan y gozan de la indemnización universal. ¿Qué significa esto? No importa si el trabajador es removido de su cargo o si renuncia, de igual manera va a tener derecho a su indemnización. Y por supuesto las garantías que va a percibir como sus bonos 14, su aguinaldo, todas las prestaciones que por ley le corresponden. Entonces ese dinero es parte de su derecho y no se pierde. Recordemos que el Código de Trabajo en materia, pues todo lo que significa derecho laboral, disfruta y goza de una característica que se llama inalienabilidad. Y todo lo inalienable significa que son garantías mínimas no negociables. Es decir, como el derecho de trabajo es tutelar para el trabajador, indistintamente cuál sea su puesto, por supuesto que esas garantías de sus salarios y todo lo que le corresponde en materia de sus beneficios están intactos. Así que es importante poder conocerlo porque
sin duda alguna, importantísimo también poder diferenciar estos dos aspectos que creo que nos has aclarado bastante bien, Fernando, sobre lo penal y lo laboral, que son dos materias diferentes y que aquí pues se están mezclando y hay diversas dudas que se tienen al respecto. Así que espero que la aclaración que también nos ha dado Fernando Pereira y la explicación les haya quedado a ustedes también para poder comprender este caso que obviamente ha generado diversas inquietudes, claro, incluso para la magistrada presidente del Tribunal Supremo Electoral. Así cerramos nuestro primer tema, debemos hacer una pausa, ya volvemos, no nos cambie.